teniendo lugar, así que no querrás perderte nada. Queremos contarles acerca de un libro gratuito que de hecho hemos escrito por el pastor Doug titulado Compromiso, Conformidad y Coraje, y este es nuestro obsequio para cualquiera que esté mirando. Si desea recibirlo y se encuentra en América del Norte en los CEU, todo lo que necesita hacer es enviar un mensaje de texto con la palabra conformidad al número 40544. Podrás recibir una descarga digital del libro. Serás bendecido y luego podrás pasárselo a otra persona. También puede ir al sitio web simplemente afsummit.org y podrá descargar el libro, especialmente si está fuera de América del Norte, y podrá leerlo. Bueno, Pastor Doug, antes de que lleguemos a las presentaciones, cada vez que habla de la Biblia, quiere tener la bendición de Dios. Entonces, ¿por qué no comienzas con una palabra de oración? Padre amoroso que estás en los cielos, solo queremos venir ante ti. Sabemos que a menos que construyas la casa, trabajaremos en vano. Te pedimos que bendigas esta ocasión con tu espíritu. Señor, creemos que es tu voluntad que levantemos el estandarte y la bandera de la verdad. Oramos para que estés de una manera muy especial con cada uno de nuestros presentadores, y oro, Señor, que tus bendiciones técnicamente, de modo que el mensaje llega a todas partes y se puede compartir con otros y acercar a la iglesia al ideal en tu palabra y al estandarte de Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Amén. Muy bien, gracias Pastor Doug. Nuestro primer presentador esta noche es James Rafferty. Ahora, él no es un extraño. De hecho, ha estado aquí en Granite Bay Church con hechos sorprendentes y ha hecho presentaciones. Pero James Rafferty es el director de discipulado de 3AB Grande N. Eso es lo que está haciendo actualmente. James es un pastor ordenado. También es evangelista. Es autor de varios libros. Ha estado en el ministerio evangélico de tiempo completo durante 37 años. Su área particular de enfoque son los libros de Daniel y Apocalipsis. Le gusta enseñar sobre esos temas. Ahora Dios ha abierto muchas puertas para que Santiago pueda compartir el Evangelio eterno en todo el mundo, en América, África, Asia, Europa, América del Sur e incluso en el Sur Pacífico. Ahora James está casado con Riz, y Riz en realidad va a compartir con nosotros mañana por la tarde. Entonces sabrás de ella. Tienen 2 hijos adultos y viven en el centro de California. Así que estamos encantados de que James esté aquí para dar inicio a nuestra cumbre Holding the Line. Y James, te daremos el tiempo. Buenas noches, iglesia. Es bueno estar aquí esta noche. Estamos en el libro de Apocalipsis, pasa a ser mi libro favorito. Y la palabra de Dios para nosotros hoy es Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Se me ha encomendado compartir el mensaje en este seminario de fin de semana de Holding the Line. Iglesia remanente de los últimos días de Dios. Iglesia remanente de los últimos días de Dios. Entonces, veamos el capítulo 12 y el versículo 17 de Apocalipsis. Estoy leyendo la versión King James de la Biblia, que resulta ser mi favorita versión de la Biblia. Apocalipsis 12.17 dice, y el dragón se enojó con la mujer, y fue a hacer guerra contra el remanente de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, esa palabra remanente significa los restantes en griego. Y sabes, Dios siempre ha tenido una iglesia remanente, un pueblo remanente. Personas que permanecen fieles a Él. Y en esta serie Holding the Line, nos estamos enfocando en el remanente y definiendo eso. Al menos lo soy, en cuanto que tengo una identidad personal, individual, entrega inquebrantable a Dios y a su palabra. Si quieres ser parte de la iglesia remanente de Dios, si quieres permanecer fiel a Él, comienza con una entrega personal e individual a Dios y a su palabra. Y por supuesto sale de ahí. Pero de ninguna manera vamos a ser un remanente, donde no hay forma de que seamos fieles a Dios. Si somos parte de cierto grupo de personas, o una parte de una iglesia, incluso la iglesia verdadera, la iglesia adventista del séptimo día, a menos que tengamos una rendición personal e individual a Dios y a su palabra. Amén. Necesitamos en estos últimos días entender más que nunca este remanente de comprensión o ideología. El remanente se encuentra a lo largo de las Escrituras. Dios siempre ha tenido un remanente. Vas todo el camino de regreso a los días de Elías, y Pablo habla de esto en Romanos capítulo 11.
habla de este remanente que va todo el camino de regreso, hasta los días de Elías, y él recoge eso, y lo aplica a su tiempo, al tiempo de la iglesia primitiva. Dios siempre ha tenido un remanente. Y ella pensó que él era el único que quedaba. ¿Recuerdas su queja cuando huía de Jezabel? Y fuera a esta cueva desierta. Y expresó su queja, señalando la apostasía que estaba en la iglesia, y básicamente dijo, soy el único que queda. ¿Y qué le dijo Dios? Tengo 7000 pulgadas. Usted no sabe acerca de ellos, ni siquiera sabes dónde están, pero esos 7000 no han doblado la rodilla ante Baal. Dios siempre ha tenido un remanente. Te remontas a los días de Noé. Dios tenía un pueblo remanente que le era fiel. Todos ellos fueron llamados fanáticos locos, porque estaban hablando de cómo la tierra iba a ser inundado con una inundación de agua, y ni siquiera habían visto llover en los días de Noé. Y luego avanzas al tiempo de Daniel, cuando la apostasía fue tan grande que Dios permitió a Nabucodonosor, los babilonios, para entrar y llevar cautivos a todos, y arrasarás por completo la ciudad y el santuario. Daniel y sus amigos permanecieron fieles a Dios, e incluso los contemporáneos de Daniel como Jeremías y Ezequiel, eran parte de ese remanente que permaneció fiel a Dios. Y luego te mueves a la iglesia cristiana primitiva. Cuando vino el Mesías, había mucha gente que abandonó la verdad. Hubo mucha gente que no pudo permanecer fiel a la palabra de Dios, e incluso en ese tiempo, Jesús tenía discípulos que lo abandonaron. 70 lo dejó, porque se fueron, porque les dijo, a menos que comáis la carne y bebes la sangre del Hijo de Dios, no tienes vida. No les dijo que tenían que ser parte de cierto grupo, parte de cierta iglesia. Él les dijo que necesitaban estar conectados con Dios, individualmente, personalmente, rendirse al Señor, ser parte del remanente. Entonces Pablo argumenta en 1 Tesalonicenses capítulo 4 sobre el remanente. Probablemente no conocías el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Estaba hablando del remanente. Leamos el versículo muy rápido aquí. Dice, por esto os decimos por palabra del Señor, que nosotros que estamos vivos, ¿y cuál es la siguiente palabra? Permaneced hasta la venida del Señor. No impedirá a los que duermen. Pablo está hablando de los que quedan, hasta la venida del Señor, y luego en 2 Tesalonicenses aclara, porque algunos de los creyentes en Tesalónica estaban pensando que iban a estar vivos y permanecer hasta que Jesús vino. Y entonces tuvo que aclarar y tuvo que decir, sabes, ni siquiera quiero que te convenzas de esa idea, aunque viniera de medio de nosotros. Quiero que entiendas que antes de que el Señor regrese, va a haber una apostasía, una apostasía. El hombre de pecado va a ser revelado, y ese hombre de pecado va a seguir hasta la segunda venida de Jesucristo. Y cuando Jesucristo venga por segunda vez, entonces estas palabras son aplicables. Aquellos que permanecen fieles a Dios y están vivos. Está hablando del remanente. Siempre ha habido un remanente, y siempre habrá un remanente. Incluso durante la crisis del anticristo, cuando las personas transigen y capitulan la fe porque no aman la verdad. No reciben el amor de la verdad. Incluso durante ese tiempo, habrá un resto fiel a Dios. Permanecerán rendidos a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Bueno, obviamente, en el contexto de este versículo, es porque aman la verdad, y reciben la verdad, y reciben un amor por la verdad. Y Jesucristo es la verdad. El camino, la verdad y la vida, tienen una relación con Jesús, tienen una relación con la palabra de Dios, y con el autor de esa palabra, tienen una relación con Dios, están conectados con Dios personal e individualmente. Entonces Pablo insiste en que Dios tiene un remanente, incluso cuando Israel, el pueblo de Dios, ha rechazado al Mesías, lo han crucificado. Pablo identifica este remanente, y dice en el versículo 5 de Romanos capítulo 11, que este remanente es según la gracia. Aún así, en este momento presente, la época de la iglesia primitiva, también hay un remanente, según la elección de la gracia. ¿Sabía usted que? ¿Sabía que nos llegamos a ser parte del remanente, esforzándonos más por nuestros logros intelectuales, por nuestra adhesión a ciertas doctrinas? Llegamos a ser parte del remanente por gracia. Según la Biblia,
Es la gracia de Dios que nos califica. Ser parte de la iglesia remanente, permanecer fiel al pase lo que pase. Y tú sabes, y yo sé, por mi propia experiencia personal, y estoy seguro de la tuya, no hay forma de que te mantenga fiel a Dios, a menos que sea la gracia de Dios. Simplemente no va a suceder sin la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para ser parte de la iglesia remanente. La gracia entonces es una característica clave del remanente de Dios. Dios tendrá un pueblo remanente cuando Jesús regrese. Y ese pueblo remanente será su pueblo remanente por gracia. Así es como somos salvos. Somos salvos por gracia a través de la fe, no por nosotros mismos. Es don de Dios, no de obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo encaja esto en la imagen que tenemos en Apocalipsis 12, 17? ¿Cómo encaja la gracia en esta imagen? Del remanente de la simiente de la mujer, que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, tal como en los días de Elías, Dios tiene su último día pueblo remanente, identificado como el remanente de la simiente de la mujer. Creo que esto es realmente importante. Necesitamos entender esto. Mira, Apocalipsis es un resumen de toda la Biblia. En el libro de Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. El libro de Apocalipsis reúne una imagen del pueblo remanente de Dios, tomando prestado del resto de la Biblia, para armar una imagen de la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, en el mismo fin de los tiempos, y este último remanente del tiempo del fin, son una pieza vital del regalo de salvación de Dios. Este remanente, como el pueblo remanente anterior, permanecer completamente rendido a Dios sin importar lo que pase. Ahora ya has escuchado esa frase varias veces. Completamente entregado a Dios. ¿Has notado que el enemigo, el que busca socavar a su iglesia y su pueblo, busca quebrantar o destruir nuestra entrega personal a Dios, nuestra entrega diaria y horaria a Jesucristo? Eso es lo que queremos ver, cómo entendemos la iglesia remanente de Dios. Y lo primero que vamos a preguntar es, ¿el remanente de qué? ¿De qué es un remanente la iglesia remanente de Dios? Bueno, se nos dice en Apocalipsis 12, 17. Ellos son el remanente de la mujer, y la mujer está representada en Apocalipsis 12, versículo 1. La mujer produce los restos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, vamos a ver 7 lugares en el libro de Apocalipsis. 7 descripciones en el libro de Apocalipsis que describen la iglesia remanente de Dios, desde el capítulo 12 de Apocalipsis hasta el capítulo 15 de Apocalipsis. 7, porque ese es el número de Apocalipsis. 7. Hay 7 iglesias, y hay 7 sellos, y hay 7 trompetas, y son 7 truenos, y son 7 plagas postreras, y hay 7 reyes, y bueno, 7 es solo el número de Dios. Y entonces queremos ver estas 7 características. Ahora sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, solo hay 2 versículos que normalmente buscamos para el remanente. Está Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, versículo 12. Solo están esos 2. Bueno, hay 5 más. Hay 5 más, y este verso es uno de ellos. Apocalipsis 12, versículo 1. Y es un versículo significativo porque este versículo produce el remanente. El remanente viene de la mujer y su simiente. Así que el remanente va a ser idéntico a esta mujer. Esta mujer nos da las características del remanente, antes de que veamos las características del cumplimiento de los mandamientos y testimonio de Jesús. ¿Cuáles son las características de esta mujer en Apocalipsis 12 versículo 1? Bueno, veámoslos. Apocalipsis 12 versículo 1. Y apareció una gran maravilla en el cielo, una mujer. ¿Qué simboliza o representa eso? Una iglesia que se viste del sol. ¿Eso significa que están de vacaciones en Hawái y están tomando mucho sol? No, la palabra sol es un símbolo. Y el símbolo se desentraña en Malaquías capítulo 4 versículo 2, donde vemos a Jesucristo identificado como el sol, sol de justicia. Lo que significa que esta mujer está vestida con la justicia de Jesucristo. Ella está de pie en la luna. Se nos dice en la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es sobre lo que nos paramos. La justicia de Jesucristo es con lo que estamos vestidos. Y luego dice que tiene una corona de 12 estrellas. Ahora, 12 es el número del reino. En el Antiguo Testamento, 12 tribus. En el Nuevo Testamento, 12 apóstoles.
La ciudad de la Nueva Jerusalén, la novia de Cristo, tiene 12 puertas y 12 cimientos. 12 por 12 es 144. 1,000 es el número más grande en la Biblia. 144.000. El pueblo de Dios está siendo identificado simbólicamente aquí, como revestidos de la justicia de Cristo, firmes en la palabra de Dios y organizados para el servicio. La organización es una parte vital de la Iglesia de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, y Satanás está atacando eso, está atacando a la organización. O, no quieres ser parte de una iglesia organizada, está atacando a la palabra de Dios. O, bueno, ya sabes, esa interpretación no es la misma que esta versión de la Biblia, lo dice un poco diferente, y definitivamente ha estado atacando la justicia de Jesucristo. Solo piensa en 1888. La justicia de Jesucristo. Hablaremos un poco más sobre eso a medida que continuemos. Pero debemos reconocer que los ataques del diablo contra el remanente, con respecto a cada uno de estos principios de verdad, son ataques contra el cristianismo práctico. No solo teológico, sino práctico. Dios quiere que tengamos una relación con Jesucristo, que se basa en su palabra, conectado con su iglesia organizada, su pueblo organizado, y confiando fuertemente como fundamento en la justicia de Jesucristo, lo que significa su vida perfecta y su muerte sustitutiva pendientemente satisfactoria. En eso confiamos al 100%. Si vamos a ser parte de los que se mantienen fieles a Dios, hablaremos de ello un poco más cuando lleguemos a nuestro próximo verso. Entonces, cuando miramos la palabra remanente, ya tocamos la idea de qué significa permanecer. Los restantes proviene de una palabra raíz que es realmente interesante. En realidad significa irse, fallar, estar ausente. ¿Y cómo juntas esas dos ideas? Nos quedamos sí, sin embargo, estamos fallando, nos quedamos sí, sin embargo, estamos ausentes. Hay un versículo en la Biblia que nos gusta citar mucho. Se llama el versículo más precioso de la Biblia. Es Juan 3 y el versículo 16. ¿Y qué dice? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego tenemos otro versículo en 1 Juan 2, versículos 15 al 17. Y estos versículos dicen, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo correlacionas eso? Dios amó tanto al mundo, no ames al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, ni las cosas que están en el mundo. El pueblo remanente de Dios va a permanecer fiel a Dios. Y van a estar ausentes del mundo. Van a fracasar a los ojos del mundo. ¿Estás listo para el fracaso? Porque cuando el mundo te mira, vas a quedar como un completo fracaso. El aspecto de Noé, el aspecto de Daniel y sus amigos, la forma en que Elijah se veía y se sentía, y sin embargo, en ese fracaso a los ojos del mundo, vamos a ser fieles a Dios. Así que ten cuidado, porque lo que el diablo está tratando de hacer, es traer el estándar mundial a la iglesia remanente. Y él está tratando de hacernos pensar que necesitamos estar a la altura de ese estándar mundial moralmente. Cuando se trata de sexualidad, cuando se trata de identidad de género, cuando se trata de nuestra teología, cuando se trata de nuestra comprensión del cambio climático, cuando se trata de todos los pequeños problemas médicos, y todas las otras cosas que Satanás está trayendo del mundo a la iglesia, él quiere que vivamos de acuerdo con ese estándar y reemplacemos ese estándar. O disculpe, use ese estándar para reemplazar el estándar de Dios. Y Dios nos está llamando a permanecer fieles a su palabra y estar completamente rendido a Él. ¿Sabes? A lo largo de la historia bíblica, encontramos al pueblo fiel de Dios descrito, de una forma u otra como permaneciendo fieles a Él, y al hacerlo, fallando las expectativas mundanas que se les imponen. Pienso en Daniel, quiero decir, se le ofreció lo mejor, la comida del rey y la bebida del rey. Y él dijo, no, gracias, soy vegetariano. Uf, eso puede ser difícil. Algunos de nosotros somos vegetarianos algunas veces, tal vez incluso la mayor parte del tiempo, pero no todo el tiempo, ¿verdad?
Algunos de nosotros pensamos, bueno, si voy a ser vegetariano, ¿cómo voy a obtener mi proteína? Bueno, tienes que hablar con mi esposa. Es dietista registrada, nutricionista, y practicando su maestría en medicina funcional. Odia que le digas a la gente, pero ella te dirá cómo obtener tu proteína con una dieta vegetariana. Es posible, es más que posible. Daniel permaneció fiel a Dios, y su carne engordó. Bien, estaba más sano, él y sus amigos, que todos los otros hebreos que participaban de la dieta del mundo. Ahora, el mundo pensó, oye, este es el camino a seguir. Babilonia pensó, este es el camino a seguir. De hecho, estaban preocupados por Daniel. Dijeron, comillas, ¿sabes qué? Si comes esta dieta, te vas a enfermar, y luego me voy a meter en problemas. Dios nos está llamando a permanecer fieles a Él y a su palabra. No importa qué estándar nos traiga el mundo y trate de traer a la iglesia. Así que echemos un vistazo más de cerca al énfasis de Dios del remanente en Apocalipsis. La palabra remanente se identifica por primera vez, para nosotros al menos en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17. De hecho, no lo encuentras en ningún otro lugar, pero este versículo es conectado con Apocalipsis 12 versículo 1 porque son el remanente de la simiente de la mujer. Así que sabemos que la Revelación 2:1 también está describiendo el remanente. El remanente será revestido de la justicia de Cristo. Los remanentes van a ser establecidos en la palabra de Dios. Los remanentes van a ser organizados para el servicio. Veamos otro versículo de la Biblia. El remanente de la mujer y Revelación 7 realidades remanentes. Aquí está la realidad número 2. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 11. Y ellos, voy a poner la palabra allí. El remanente lo venció por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, si comparas esto primero con Apocalipsis 12, 17, guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús. Si comparas esto primero, dices, bueno, puedo guardar los mandamientos de Dios, y definitivamente quiero tener el testimonio de Jesús, pero esta idea de no amar mi vida hasta la muerte, el remanente de Dios, iglesia van a ser vencedores, no solo del mundo, sino de sí mismos. El yo es la mayor batalla que enfrentamos. Martín Lutero dijo una vez, me temo más a mí mismo, de lo que temo al Papa y a todos sus obispos. Cuando te levantas por la mañana, antes de escuchar alguna de las noticias que están sucediendo en nuestro mundo, o en nuestro país, o en nuestra iglesia, antes de oír hablar de la apostasía, la reincidencia o la inmoralidad, te miras en el espejo y ahí está tu mayor enemigo, justo ahí. Y la única forma en que vamos a vencer a ese enemigo es por la sangre del Cordero. Ellos vencieron por la sangre del Cordero, porque habrá ocasiones en las que te mires en el espejo y digas, hombre, ni siquiera creo que sea salvable. Mírame, mira mis errores, mira cómo le fallo al Señor. Y tiene que recordar, es por la sangre del Cordero. ¿Qué entendemos por la sangre del Cordero? Bueno, la Biblia nos dice que la vida está en la sangre, y sabemos también que cuando se derrama la sangre, que trae muerte o sacrificio, y ambos son vitales para que entendamos en relación con Jesús. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10 nos dicen que somos salvos no solo por la muerte de Cristo, pero también somos salvos por la vida de Cristo. Verás, lo que fue necesario para nuestra salvación fue un registro perfecto, según la ley de Dios, sin defecto, sin mancha, sin pecado, y ninguno de nosotros tiene eso para ofrecer. No podemos ofrecerle a Dios ese registro, pero Jesús puede, y Jesús lo hizo, y Él da ese registro, su registro perfecto de justicia, a nosotros cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Él no solo nos perdona nuestros pecados, pero Él nos da su registro perfecto. ¿Y sabes cómo es cuando limpias tu coche? Ha estado sucio por un tiempo y lo limpiaste, solo quieres mantenerlo limpio todo el tiempo que puedas. Cuando el coche está sucio, no te importa lo que le pase, ¿verdad? Pero Jesús dice, voy a limpiar tu carro, y encerarlo todos los días. Si confiesas tus pecados, seré fiel y justo para perdonar tus pecados, y limpiarlos de toda maldad. 1 Juan 1, 8, 9 y 10 es el sándwich del Evangelio. 1 Juan 1, 8, 9 y 10, que dice allí. Veamos solo un par de estos versículos. 1 Juan 1, 8, 9 y 10. En primer lugar, dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos?
Nos engañamos a nosotros mismos. Así que si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. Si confesamos nuestros pecados, el versículo 9 dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y límpianos de toda maldad. 1 Juan 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Ahí vas. Ustedes son pecadores. No digas que no lo eres. Te engañarás a ti mismo. Ustedes son pecadores. No digas que no lo eres. Lo haces mentiroso. Esas son las dos rebanadas de pan. Ahora el Evangelio está justo entre esas dos rebanadas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y para limpiarnos de, está bien. Deja que Él haga eso. Alábale. Entrega tu corazón a Jesús todos los días. Cuando llegas a casa por la noche, antes de que vayas a la cama, ponte de rodillas y di, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis caminos, y mira si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Pídele que te recuerde algo en tu día. Cualquier cosa, cualquier pensamiento, palabra o acción, que han sido una transgresión de su ley. Él te los indicará. Pero está mediando, está intercediendo. Quiere todo eso, quiere que lo descargues todo, para que pueda tener una buena noche de sueño. De hecho, si no has tenido una buena noche de sueño, durante varias semanas o meses, tal vez sea hora de descargar algo de esa carga. La iglesia remanente de Dios vencerá por la vida y muerte de Jesús. No tienen un registro perfecto para dar, pero debido a que Él tiene un historial perfecto y nos lo da a nosotros, tienen un testimonio. Y les comparto mi testimonio. Mi testimonio es cuando llevo mis pecados a Jesús, me los quita y me limpia de toda maldad. Y lo hago a diario. El libro de Daniel nos dice que el poder del cuerno pequeño quiere quitar el continuo, esa confianza diaria en Jesucristo. Entonces, el pueblo remanente de Dios se describe en Apocalipsis 12, 1 como vestidos de los justos de Cristo, firmes en su palabra, listo para el servicio, organizado para el servicio. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, son vencedores. Ellos vencen por la sangre del Cordero, su vida, su muerte, por la palabra de su testimonio acerca de cómo Él ha obrado en sus vidas, y no aman sus vidas aún bajo la muerte. Enfoque desinteresado y centrado en el otro. Y luego Apocalipsis 12, 17. Se sabe que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Ahora, el diablo está enojado, él está enfadado. ¿Alguna vez has notado lo mucho que se concentra en estas dos características específicamente? Quiero decir, los mandamientos de Dios incluyen el sábado del séptimo día, y el testimonio de Jesús, según Apocalipsis 19, 10. 1910 es el espíritu de profecía, los escritos de ella en G. Blanco. El diablo destaca estas dos características porque está enojado y tiene ataques de ira. No. Entonces, cuando pienses en Ellen White, Ellen G. White, hazlo. Busca en Google sobre ella y ¿qué crees que vas a encontrar? Mucha ira. Al igual que la Biblia dice que no tienes que frustrarte por eso cuando la gente dice bien, busca a Ellen White, ya sabes, y dicen todas estas cosas al respecto. Yo digo, bueno, el diablo está enojado, está realmente molesto, así que eso es solo una característica. Solo quería señalarte, si estás haciendo un estudio bíblico con alguien que no está familiarizado con Abingdon, solo quiero señalarte que eso es en realidad un cumplimiento de la profecía. Como toda esa ira por ahí, eso es un cumplimiento de la profecía bíblica. Puedes esperar el pueblo de los últimos días de Dios para obtener estos ataques de ira del diablo. Todos están inspirados en él. Mira, estas características del pueblo remanente de Dios. En el libro de Apocalipsis incluyen un profeta del tiempo del fin, inspirado por Dios. Ahora, por supuesto, ella no está al mismo nivel. Sus escritos no están al mismo nivel que la Biblia. La Biblia es la luz mayor. De hecho, incluso se nos dice que no tendríamos necesidad. La luz menor si hubiéramos estudiado nuestras Biblias por nosotros mismos. A veces me siento en lecciones de escuela sabática, y la gente citará a Ellen White aquí, y cito a Ellen White allí y diré, bueno, ya sabes, la Biblia dice eso también. ¿Cómo? Su don hace que el estudio de la Biblia sea más fácil, tal vez demasiado fácil. Por supuesto, queremos ser un pueblo fundado y fundamentado en la palabra de Dios. Pero creo que es increíble que nuestro Dios omnisciente supiera de antemano los mismos dos problemas que estaríamos enfrentando como un remanente en estos últimos días. Y Él los puso allí mismo en ese versículo. Veamos otro versículo. Este puede ser una sorpresa. Así que veamos el contexto. La iglesia remanente, característica número 4. Apocalipsis 13,
comenzando con el versículo 8. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, comenzando con el versículo 8, comillas, y todos los que moran en la tierra van a hacer ¿qué? Lo van a adorar, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Ahora piensa en esto mientras continuamos. La Biblia dice, si alguno tiene oído, que oiga. Y luego continúa. El que lleva al cautiverio debe ir. El que mata a espada debe ser muerto a espada. Y luego termina con esta pequeña frase. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Ves la conexión aquí con los otros versículos? Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Definitivamente se conecta con Apocalipsis 14 versículo 12. Probablemente conoces bien ese versículo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Bueno, tenemos el libro de la vida del Cordero. Eso se menciona. Y luego tenemos en el contexto, un poder que sube de la tierra, con dos cuernos como un cordero, que termina hablando como un dragón. Ahora no tenemos suficiente tiempo para pasar todas esas características proféticas y sus implicaciones para nosotros hoy. Pero baste decir que estos cuernos de cordero representan la libertad, la libertad civil y la libertad religiosa, y que este poder que sube de la tierra está denotando un país, específicamente los Estados Unidos de América. Ese es un país fundado en los principios de la libertad civil y religiosa. Somos una nación cristiana. Ahora, no malinterpretes. Eso no significa que tengas que ser cristiano si vives en Estados Unidos. Una nación cristiana significa que puedes ser lo que quieras ser. Si vives en América, puedes ser musulmán, puedes ser hindú, puedes ser ateo, puedes odiar a Dios, y te daremos la libertad de vivir en este país. Eso es lo que significa el cristianismo. Eso es lo que representan los principios de los cuernos semejantes a los de un cordero. Representan la libertad, la libertad. 2 Corintios 3 versículo 17 dice, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Y dónde se quita la libertad? El Espíritu Santo está siendo retirado. A veces te haces la pregunta, bueno, ¿usted cree que el Espíritu Santo se está retirando? Bueno, solo mira y verás cuánta libertad. Y la libertad que tienes, y entonces lo sabrás. Eso es un indicador. ¿Cuánta libertad y libertad tienes? Es sinónimo de la presencia del Espíritu de Dios. Muy agradecido por el registro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Granite Bay, durante los últimos 3 años. Eso significa que hay mucho Espíritu Santo pasando aquí. El que tiene oído, que oiga. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este contexto, es un momento en que la libertad está siendo ahogada por voces coercitivas, controladoras y parecidas a dragones. En este contexto, en este tiempo, cuando la libertad está siendo ahogada por mandatos coercitivos, que pretenden obligar a la conciencia so pena de sanciones económicas, e incluso de muerte. Hay gente, o gente remanente, que conserva el principio de la libertad. Esa es una característica de la iglesia remanente de Dios. Son personas amantes de la libertad. Ahora Satanás está tratando de entrar y confundirnos en este punto. Oh, libertad significa esto y libertad significa aquello. Pero nos aferramos a lo que dice la Biblia, porque recuerda, estas personas guardan los mandamientos de Dios mientras son amantes de la libertad. Lo que vemos aquí, lo que sabemos que es verdad, es que en este tiempo, todos, ricos, pobres, bonos libres, grandes, pequeños, no importa quién seas, no importa cuánto dinero tengas en tu cuenta, todos van a tener que apoyar mandatos coercitivos. O no van a poder comprar ni vender. ¿Te suena familiar? ¿Has visto que eso suceda? Un precursor, un calentamiento. Jeremías 12 versículo 5 dice, si has corrido con los de a pie y te han cansado, ¿cómo vas a lidiar con los caballos? Si en tierra de paz, en la cual confiáis, estás luchando, ¿cómo haréis en la crecida del Jordán? Entonces Dios nos está preparando, y Él tiene la gracia de hacer eso, para prepararnos para construir algún tendón y músculo espiritual, para preparar nuestro cardio, nuestra resistencia, para que podamos resistir hasta el fin. Ahora recuerda, todo esto tiene lugar, a través de una entrega personal e individual a Dios.
No puedes juntarte con gente que sabe la verdad. No se puede defender la verdad. No puedes estar saliendo con esa gente que predican la verdad y piensa que solo vas a asimilar todo eso. Necesitas una entrega personal e individual a Dios. Ser parte del remanente, permanecer fiel a Dios. Ahora solo piensa en cuánta presión os ha llegado individualmente de los miembros de vuestra familia, de la sociedad, de los lugares de trabajo, de donde sea que estuvieras, cuánta presión te sobrevino, y lo difícil que fue para ti permanecer fiel a los principios de Dios. Y luego, por supuesto, cuando el polvo se asiente y el humo se ha ido y vemos más claro de qué se trataba todo eso, estamos como, Dios nos dio, por ejemplo, 8 médicos naturales. Mi esposa va a hablar de esto. Muchos de nosotros íbamos a otros médicos, en lugar de a los médicos de Dios. De hecho, a muchos de nosotros nos dijeron, no puedes ir a los doctores de Dios, no puedes ir al aire libre, al sol y al ejercicio, no puedo ir a ver a esos doctores. ¿Vamos a seguir a Dios y permanecer fieles a Él? ¿O vamos a seguir al mundo? Así que Apocalipsis 13:8 está identificando a la iglesia remanente de Dios y diciéndonos que los hace la iglesia remanente de Dios. Se niegan a permitir que la voz del dragón, ahogar los principios del Cordero, concretamente la libertad, libertad civil y religiosa de conciencia. La verdadera iglesia remanente de Dios no apoyará la coerción de la conciencia individual, bajo la amenaza de sanciones económicas. Recuerda, este poder mata con la espada. Ese es el Estado, según Romanos capítulo 13. Entonces, el poder del Estado civil que conduce en cautiverio, matar con la espada, y si lo apoyas. ¿Estás de acuerdo con este poder que está imponiendo su marca en el mundo? Y, por supuesto, esa palabra llevar al cautiverio se refiere a prisión, encierro. Apocalipsis capítulo 14, sigamos adelante, nos estamos quedando sin tiempo. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 4, aquí está nuestra quinta característica del pueblo remanente de Dios en los últimos días. Apocalipsis capítulo 4, 14 versículo 4 dice, estos son los que no se contaminan con mujeres. ¿Qué significa esa palabra mujeres de nuevo? Iglesias, de acuerdo, no se contaminan con las iglesias, porque son vírgenes. Esto no está hablando de virginidad literal. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11 versículos 2 al 4. Quiere presentarnos como una virgen casta a Cristo. Él no quiere que seamos tragados con otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Esto está hablando de la virginidad espiritual. Según 2 Corintios 11, 2 a 4. Él quiere que seamos espiritualmente puros. Estos son los que siguen al Cordero. Donde quiera que vaya, donde quiera que vaya. ¿Dónde está él ahora mismo? ¿Dónde está él ahora mismo? Cliff viene aquí. Viene aquí en unos minutos. Él te dirá dónde está. ¿Dónde está ahora? Está en el lugar santísimo del santuario celestial. El lugar santísimo. Y entró en el lugar santísimo en 1844. Siguen a Jesús donde quiera que va. Esto nos indica dónde está. Y la obra que está haciendo en el santuario. Ahí está el patio, que representa la muerte de Cristo y la cruz. Y luego está el lugar sagrado, que en nuestra experiencia, por supuesto, el patio tenía la cruz y el trabajo, simbolizando el bautismo, y es un lugar santo que simboliza nuestro caminar con Dios. Ya sabes, nuestra participación diaria de la palabra de Dios, y la oración y el testimonio. Y luego está el lugar santísimo, y allí encontramos el arca de Dios, la ley de Dios, cubierto con la misericordia de Dios. Ya hemos hablado de eso, 1 Juan 1, versículo 9. Y luego vemos el maná, la olla de maná, el mensaje de salud, y la vara de Aarón que reverdeció. De nuevo, enfatizando el liderazgo ordenado y organizado de Dios. ¿Sabes? Estaban discutiendo con Moisés. Entonces todos somos príncipes, y todos, no, 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 no. Dios ha ordenado el liderazgo, y mañana cuando traigas tus varas, y vienes ante mí, voy a testificar, a los que he ordenado y a los que he llamado. Y la vara de Aarón no solo chocó, pero dio fruto, almendras. Así que cuando miramos a Jesús, Dios nos está llamando para seguirlo donde quiera que vaya. Y la única forma en que podemos seguirlo donde quiera que vaya, es estar enamorado de Jesucristo, en una entrega personal e individual a Él. Mira,
La cosa es que podemos acercarnos mucho a esa entrega, solo casi allí, y no ir hasta el final con Jesús. Y seremos los adventistas del séptimo día más miserables del planeta. Y eso es lo que algunos de nosotros pensamos. Algunos de nosotros pensamos, bueno, hemos venido a la iglesia, hemos creído todas estas verdades, y tenemos toda esta teología, y sabemos lo que hay que hacer, pero no estamos contentos. Eso es porque no te has rendido. Cuando te rindes a Jesús, cuando vas hasta el final con Jesús, entras en una dimensión completamente diferente de la experiencia cristiana. Ahora, algunos de nosotros hemos estado allí y salimos de eso, y algunos estamos sabiendo cómo entrar en eso, pero luchando con el mundo que tira de nosotros, y te lo digo ahora mismo. A menos que sus convicciones del deber se refuercen diariamente por el estudio de la Biblia, la oración y el testimonio, se te escaparán. Simplemente serán arrancados de tu alcance. Crees que eres adventista del séptimo día, pero si no tienes una relación con Jesucristo, personalmente, individualmente, entrégate a Cristo, no lo eres, te estás engañando a ti mismo. Dios está en serio con nosotros. Es demasiado tarde para nosotros ahora mismo en la historia de la Tierra para perder el tiempo. Es demasiado tarde. Dios necesita personas que se mantengan firmes. No necesita gente que va a ser amable, amigable y sonriente, y simplemente seguir adelante. Aarón hizo eso, y miren a dónde llevó al pueblo de Dios. Él necesita personas que van a seguir a Jesús en la gloria. Ellos van a estar guardando la ley, van a hacer misericordia amorosa, van a estar impecables. Eso es lo que dice el versículo. Son impecables. Miremos el contexto de este versículo. Apocalipsis 14:5, en su boca no se halló engaño, porque son sin mancha delante del trono de Dios, sin engaño. Bueno, eso significa que no son mentirosos. Y no soy un mentiroso. No somos mentirosos. Bueno, tal vez una mentira piadosa. ¿Alguna vez has oído hablar de una mentira piadosa? No sé de dónde viene eso, una mentira piadosa. Creo que está conectado con la idea de que es una pura mentira. Es limpio, una mentira limpia. ¿Sabes, Rab? Ella dijo una mentira limpia. Bueno, espera un minuto, Rab ni siquiera estaba una parte del pueblo de Dios todavía. Así que no demos el ejemplo de Rab. Verdad, una mentira limpia. Mi esposa dice, comillas como me veo, cariño. Y yo digo, te ves muy bien. Abraham tuvo un par de mentiras limpias, no, antes de que crecieran su fe. Ella no es mi esposa, es mi hermana. Y, por supuesto, su hijo se dio cuenta de eso, e hizo lo mismo, Isaac, lo mismo. Están las mentiras limpias, y luego está la mentira noble. Lo que sea que eso signifique, la noble mentira. La mentira que supuestamente es para tu bien. Te voy a decir algo que no es cierto. No ha sido probado, no tiene base científica. Y solo te voy a decir, porque es realmente para tu mejor bien. La mentira noble, la mentira piadosa. El pueblo remanente de Dios no miente. Nunca, en absoluto. Han terminado con la mentira, porque ven el dolor, ven las consecuencias. Y por cierto, no quieren ser los niños. Juan 8 versículo 44, del diablo. ¿Quién es el padre de las mentiras? O, solo pequeñas mentiras. ¿Sabes? Dios realmente no quiere lo mejor para ti. No vas a morir realmente, seguramente. Te está reteniendo. Solo pequeñas mentiras. Puedes comer de ese árbol, solo un árbol. Pero dentro de ese árbol, participando de ese fruto. Fue esta mentira acerca de Dios. Sobre su carácter, sobre quién es Él. Y toda mentira germina de esa mentira. Y entonces Apocalipsis nos dice 2 veces en los últimos versículos que la gente que miente no va a estar dentro de la ciudad. Vaya, eso es bastante intenso. El engaño es hijo de la mentira. El engaño es el movimiento final del diablo. La astucia es el modus operandi del diablo. Y el pueblo de Dios, el pueblo remanente de Dios, no tendrá engaño en su boca. Ellos no mentirán. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Ahora estamos familiarizados con verdad. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y guardan la fe de Jesús.
Esto es poderoso. Ojalá pudiéramos dedicar más tiempo a esto, pero creo que dedicamos mucho tiempo a esto como iglesia, guardianes de los mandamientos y guardianes de la fe. Solo podemos conservar lo que Dios nos da. No somos guardadores de los mandamientos por nosotros mismos, Dios lo es. Y Dios dice en el nuevo pacto, el pacto eterno. Voy a poner mis 10 mandamientos dentro de tu corazón. Voy a escribirlos allí. Y vas a ser para mí un Dios. Y voy a estar para tu gente. Y vuestros pecados e iniquidades no voy a recordar más. Eso está en Hebreos capítulo 10 y Hebreos capítulo 8. Y por supuesto está en Jeremías y Ezequiel. Dios quiere que tengamos una experiencia dura, para que nos enamoremos de Jesús. Así fue como funcionó conmigo cuando me convertí en cristiano. Yo estaba enamorado de Jesús. Y luego me puse en contacto con estos adventistas, que iban a la iglesia en el día equivocado, el sábado, y sabía que eso no estaba en la Biblia. Así que empecé a buscar todos los textos, que decía que se suponía que debías ir a la iglesia el domingo, y no los pude encontrar. Pero encontré muchos textos que dicen, se supone que debes ir a la iglesia el sábado, y que había un poco de poder, que cambió los tiempos y las leyes de Dios. Pero luego encontré este verso, y fue el factor decisivo. Estaba en Juan capítulo 14, versículo 15. Y Jesús dijo esto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y supe que lo amaba. ¿Cómo lo supe? Porque en 1 Juan 4.19, dice, lo amamos porque Él nos amó primero. Mira, el amor es el poder detrás del Evangelio. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él inició este amor a través de la fe de Jesús. Mira, antes de que tuviéramos fe en Dios, Dios tenía fe en nosotros. Él dijo, comillas, ¿sabes qué? Creo que a estos muchachos les irá bien. Recuerdo la primera vez que alguien realmente inició la fe en mí. Yo era un hombre joven, acababa de salir de la escuela secundaria. Yo estaba de fiesta, de hecho, vivía con un narcotraficante, y trabajé en un hospital en Spokane, Washington, centro médico de Acones, y un día, una mañana, después de la escuela secundaria, de fiesta demasiado fuerte, me desperté tarde, 1 o 2 horas después de que se suponía que debía estar en el trabajo, que era un fuego automático. Y teníamos un par de personas que también eran fiesteros como yo, que había hecho eso y fue despedido. Así que entré para sacar mis cosas de mi casillero. Y cuando entré allí, el supervisor dijo, Katy, Scott quiere verte. Scott era el jefe, era el tipo grande, era el que estaba a cargo. Quiere verte, y yo dije, lo sé, estoy despedido. Bueno, solo ve a la oficina de Scott. Así que fui a la oficina de Scott con el rabo entre las piernas, por así decirlo. Y para resumir, Scott me dijo, no estás despedido. Te vamos a mantener. Tienes tu trabajo. Tienes otra oportunidad. Esa fue la primera vez que alguien tuvo fe en mí. Scott vio en mí algo que yo ni siquiera vi en mí mismo. El hombre a cargo salvó mi trabajo. Y me convertí en el mejor trabajador del servicio de alimentos en esa cocina. Debido a que hay esta fe en mí, quería estar a la altura de ella. Jesucristo es el hombre a cargo. Y hemos sido salvados por lo que Él ve en nosotros, aunque no lo veamos en nosotros mismos. Esa es la fe de Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él ha dado a todos una medida de fe. Y cuando ejercemos fe en Él, es porque primero ejerció la fe hacia nosotros. Cuando lo amamos, es porque Él nos amó primero. Y el pueblo remanente de Dios nunca olvidará eso. Nunca olvidarán el origen, el fundamento de su observancia de los mandamientos y de su fe. Todo viene de Jesús. Nuestra última, característica número 7, se encuentra en Apocalipsis capítulo 15 versículos 2 al 4. Apocalipsis 15, del 2 al 4. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Piénsalo, un mar de cristal. Cuando ves agua, lagos, océanos, que son como el cristal, es impresionante, ¿no? Me encanta sentarme en un lago, cuando todo es solo vidrio. Sientes que simplemente caminas por ahí, ¿sabes? No puedes, pero sientes que podrías. Es solo paz. Un mar de vidrio nos da paz, mezclado con fuego. ¿Por qué mezclado con fuego? Porque el fuego es símbolo de la misma presencia de Dios. Dios es un fuego consumidor.
Pero vamos a pararnos en el mar de vidrio, mezclado con fuego. Dios está dirigiendo, la gente va a poder pararse, en un fuego devorador. Las personas que devoran nos separarán en un fuego devorador. Los que engañan nos separarán en el fuego consumidor. Pero el pueblo de Dios permanecerá en el fuego consumidor. Eso es lo que se nos dice en Isaías 33. El pueblo de Dios permanecerá en el fuego consumidor, y luego da las características del pueblo de Dios, que están en el fuego devorador. Y si lees esas características, vas a estar leyendo las características de la iglesia remanente, de los que quedan de Dios, que permanecen fieles a Dios. Se paran sobre un mar de vidrio, se mezclan con el fuego. Habían conseguido la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, y están sobre él. Mar de vidrio teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, que no te temerán. Revelaciones eternas. Evangelio: teme a Dios y por y glorifica tu nombre, y glorifícalo a él, dale gloria por él. Solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y te adorarán. Adorad a aquel que hizo del cielo y de la tierra los mares y las fuentes de las aguas, porque tus juicios se han manifestado, la hora de su juicio ha llegado. Este es el mensaje de los tres ángeles al revés. El remanente aquí está conectado con los mensajes de los tres ángeles. Han recibido, absorbido los mensajes de los tres ángeles. Están parados en el mar de vidrio. Es interesante cuando pensamos en todo esto. Qué poderosa es la música, qué poderosa es la canción. La Biblia nos dice en Efesios que debemos levantar nuestras voces a Dios, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en nuestro corazón al Señor. La canción es poderosa, el diablo lo sabe, el diablo lo sabe. Necesitamos inculcar esa arma, tenemos que traerlo a nuestras vidas. Necesitamos memorizar himnos en la cruz, donde vi la luz por primera vez. Y la carga de mi pecado rodó lejos. Estaba allí por fe. Recibí mi vista, y ahora soy feliz todo el día. No solo algunos días, todo el día. Palabras poderosas, poderosas, inspiradas. Palabras bíblicas, estos himnos. Necesitamos tenerlos en nuestros corazones. Vi a uno cansado, triste y desgarrado, con pasos ansiosos presionados en el camino, que anhelaba la cruz sagrada había llevado, todavía buscando ese bendito día. ¿Qué le levantó el ánimo? Eso es lo que le pregunté. Oh, esto, dijo él, la bendita esperanza. La canción es poderosa. Están parados en el mar de vidrio, mezclados con fuego, arrojando estas palabras de alabanza a Dios. ¿Conoces la palabra mar y la palabra lago? ¿O se usa indistintamente en la Biblia? Busca Juan, Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 8. Uno está hablando del lago de Galilea, el otro está hablando del mar de Galilea o Genesaret. Mar y lago, ya sabes, hay un lago de fuego, en Apocalipsis 20, donde los impíos son arrojados, y luego hay un mar de vidrio sobre el que nos paramos. ¿Sabes que son el mismo lugar? No. Dice en Apocalipsis capítulo 14, que los que reciben la marca de la bestia van a ser atormentados en presencia de los santos ángeles, y en presencia del Cordero. ¿Quién va a ser capaz de pararse en ese fuego? Ese fuego consumidor de pecados. Aquellos que depositan su confianza 100% en Jesús se mantendrán firmes. Han vencido a la bestia a su imagen. En su marca, en su nombre. Su nombre, vicario de Dios. ¿Puedes creerlo? Vicario de Dios, hombre en lugar de Dios. Eso es lo que significa. Un ser humano terrenal se ha puesto en el lugar de Dios. Vicario viene de la palabra vicario. ¿Sabes lo que significa vicario? Significa tener una experiencia, basado en la experiencia de otra persona. No es tu experiencia, es su experiencia. Eso es lo que hace Hollywood. Cuando ves una película, piensas en ti, en esa película. Cuando ves deportes, piensas en ti mismo. Soy el mariscal de campo, soy el receptor, soy él, te pones ahí. Vives indirectamente. Eso es lo que trata de hacer el entretenimiento. Quieren que sueñes despierto y vivas indirectamente, a través de todas estas cosas. Y el hombre ha buscado hacerte depender de otros hombres, vicariamente por su experiencia cristiana. Oh, tuve un buen sermón.
El pastor acaba de predicar este poderoso sermón. Solo estoy enamorado del Señor, por su sermón. Bueno, ¿qué pasa cuando el pastor no predica un sermón poderoso? Hace un sermón de 30 minutos una vez a la semana. Determinar su experiencia cristiana. Ya no voy a la iglesia, porque el pastor está predicando estos terribles sermones, y no me dan de comer. 30 minutos, ¿está bien? 50 minutos. Tengo 50 minutos esta noche. ¿Es esa la base de su experiencia con el Señor? ¿Un sermón de 50 minutos? ¿Vale? ¿Un fin de semana de sermones de 50 minutos? No, tu relación con el Señor es su entrega personal individual a Dios todos los días. Ahí es donde tienes que estar. Ahí es donde Dios nos está llamando si quieres pararte. Y podemos ser tan culpables como el Papa o cualquier otra persona, cuando nos ponemos como pastores y predicadores, en el lugar de Dios para ti. No vivas indirectamente a través de nosotros, no va a funcionar. Y aquí están. 7 revelaciones. Realidades remanentes. Estamos revestidos de la justicia de Jesús. Vencemos por la sangre de Jesús. Tenemos el testimonio de Jesús. Estamos escritos en el libro de Jesús. Estamos donde sean seguidores de Jesús. Guardamos los mandamientos en la fe de Jesús y cantamos la canción de Jesús. ¿Ves algo similar en todas esas características? Jesús. 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 Algunas personas están dispuestas a seguir a Jesús en la justificación en el patio, y aceptarlo como Salvador, pero no quieren entrar en esa experiencia de santificación, y estudiar, orar y testificar. Algunas personas van a salir de ellos aquí y allá, pero Dios quiere que mantengas tus ojos en Jesús, para seguir al Cordero donde quiera que vaya. ¿Cuántos de ustedes esta noche quieren decir que sí? Quiero seguir al Cordero donde quiera que vaya. Alabado sea el Señor. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por el remanente, por los restantes, por el mensaje del remanente en Apocalipsis 12, verso 1, verso 11, verso 17, capítulo 13, 8, 9 y 10, 14, 4 y 5, 15, 2, 3 y 4. Gracias por este cuadro en Apocalipsis. Capítulos 12 al 15 de su iglesia remanente, su pueblo restante, por favor. En cada mano, en cada corazón, por favor ayúdanos. Ser parte de ese remanente, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.